Psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental. Carracci Online. Conectamos con tus emociones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un webinar más de Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Para recordarles, como siempre, que la intención de estos webinars es de brindarles la mejor información sobre salud mental. El día de hoy vamos a hablar con el doctor Francisco Reyes sobre el tema de la psicosis. Antes de empezar con el tema, quisiera hablarles un poco sobre el doctor. Él es médico cirujano por la Universidad La Salle, es psiquiatra con alta especialidad en la neurobiología de la esquizofrenia, es psicoterapeuta cognitivo-conductual y tiene una maestría en ciencias médicas. Bienvenido, doctor. Nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Muchas gracias, Jimena, y pues esperemos que les sirva a todos los presentes. Gracias por asistir. Sí, seguramente va a ser de mucha utilidad. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Pues me gustaría empezar con la primera pregunta, que creo que es la principal, ¿no? Que nos explique qué es la psicosis. Creo que es muy importante que la podamos poner en una perspectiva adecuada, ya que, pues recuerden, tenemos muchas veces mitos sobre lo que significa la psicosis, tenemos películas que incluso se llamen así, y pues a veces en la cultura popular nos hace pensar que son personas peligrosas o que quiere decir algo como de personas malas, pero realmente lo que queremos ver con psicosis es una manifestación de uno o los tres síntomas que son tener alucinaciones, tener el pensamiento desorganizado, es decir, las ideas están revueltas, por así decirlo, y el tercer síntoma que define la psicosis es la presencia de ideas que le llamamos delirantes. Una idea delirante es una idea que se queda fija para una persona que por más evidencia que le demos no la puede ver como falsa y que muy frecuentemente pues es una idea que es muy poco posible que sea real, ¿no? Por ejemplo, sentirse observado, perseguido por la policía, seguirse perseguido por el FBI, sentir que le mandan cartas a alguna figura pública importante o que le está mandando mensajes de amor, ¿no? Son ideas que son poco factibles que sean reales, pero que por más evidencia que nosotros le demos, por más explicación, no podemos convencer a las personas de lo contrario. Ok, perfecto, doctor. Y estos síntomas que usted menciona, este padecimiento, generalmente, ¿entre qué edad y qué edad se presentan? Tenemos muchas causas de psicosis, es algo a lo mejor también importante recalcar. Cuando nosotros hablamos de psicosis es como cuando nosotros hablamos de dolor de cabeza, ¿no? Cuando alguien tiene dolor de cabeza, tenemos que ver por qué razón se dan sus dolores de cabeza. Entonces, un dolor de cabeza te puede dar por un tumor cerebral, puede ser un tipo de migraña, puede ser una malformación vascular. Entonces, cuando tenemos psicosis, nosotros podemos hablar de varios tipos. La que tratamos fundamentalmente en psiquiatría es aquella que no se debe a alguna otra causa identificable claramente. Es decir, también hay tumores cerebrales que nos pueden dar psicosis, hay malformaciones que pueden generar esto, hay infecciones que nos pueden dar síntomas de psicosis. Pero ya que descartamos normalmente este tipo de causas, a la psicosis que vemos normalmente en psiquiatría, más o menos vamos a encontrar que las personas tienen su primer episodio de psicosis alrededor de los 20 años, ¿no? Digamos que entre los 15 y los 30 años es la edad más frecuente en la cual se empiezan a debutar o empiezan a presentarse los síntomas de psicosis. Ok, y esto que usted menciona, ¿no? Entre esa edad, ¿puede ser que desde antes se esté gestando esta enfermedad? Es decir, no sé, a lo mejor por algún problema, como dijo, infecciones, ¿no? Si en el embarazo hay algún problema, o sea, que se empieza a gestar desde antes. Sí, lo que sabemos ahora con los estudios, sobre todo de muchos años,
es que es un padecimiento que realmente comienza desde la formación del sistema nervioso central. De hecho, se le cataloga también ya como parte de un problema del neurodesarrollo, y esto es a lo que nos referimos con un problema desde que se empieza a formar el sistema nervioso central. Solo que no se empieza a manifestar claramente hasta la edad que estamos hablando. Es decir, si vemos que las personas que tuvieron infecciones durante el embarazo, pues su hijo tiene más riesgo de tener psicosis, pero hasta esta edad que hablamos entre los 20 y 30 años. Ajá. Entonces, los primeros años, ese sistema nervioso, aunque no está perfectamente bien formado, es capaz de lidiar con las demandas del día a día. Es decir, todavía en la primaria, secundaria, a lo mejor pudiera ser una persona poco sociable, a lo mejor no brillante, no de buenas calificaciones, pero no le vemos necesariamente nada que nos salga de lo normal. Es hasta un poquito de años después, por ahí después de la pubertad, en la adolescencia temprana, generalmente, también puede pasar unos poquitos años antes, que se postula que hay un rearreglo cerebral, hay una eficiencia de la sinapsis de las conexiones cerebrales, y es en este momento donde ya no es posible, por así decirlo, compensar, y se empiezan a dar las manifestaciones que encontramos. Rara vez esta psicosis que nosotros vemos en la parte de psiquiatría empieza de un día para otro. En más del 80% de las personas empezamos a ver síntomas desde algunos años antes, que a lo mejor va por aquí dirigida la pregunta. Nosotros podemos empezar que a lo mejor la persona empezó con un par de años antes, con unos 6, 7 meses antes, que empezó a cambiar un poco, empezó a hacer cosas diferentes. Y luego después ya empieza el periodo al que le llamamos plenamente un periodo de psicosis. Ok, y justo también por ahí me gustaría que nos dirijamos estos síntomas que se empiezan a presentar, ¿no? Esta etapa previa a ya el síndrome de psicosis, estos síntomas que pudiéramos detectar desde antes como para poder anticiparnos, ¿se puede hacer eso? Sí, a partir más o menos desde los años 80 se propusieron criterios para que nosotros podamos empezar a identificar a las personas que tienen mayor probabilidad de desarrollar psicosis. Los estudios más viejos, les comentaba, pues cuando llega el paciente ya por primera vez y le empezamos a preguntar cuándo cambió, pues empezábamos a observar que tenían cambios desde años antes, ¿no? Comentamos desde años antes empezaron a tener algunos síntomas diferentes, pero que no eran claramente una enfermedad. El problema es que los estábamos captando de manera retrospectiva, es decir, nos dábamos cuenta que habían tenido esos síntomas ya que estaba presente la enfermedad. Entonces, a partir de los años 80, se empezó a buscar una estrategia para verlos, digamos, desde antes. Entonces se propusieron algo que actualmente se les llama los síndromes de alto riesgo para psicosis, en los cuales nosotros podemos encontrar síntomas que se presentan desde antes de manifestar como tal la enfermedad. Anteriormente, u otros nombres que a veces se les suele dar son los síndromes del pródromo de la esquizofrenia, los pródromos de la esquizofrenia, pero el nombre correcto en realidad, o el que se utiliza ahora, es este de síndromes de alto riesgo de psicosis. Y son los síntomas similares, pero digamos que los vamos a encontrar de una manera disminuida. Es decir, hablábamos ahorita que un síntoma psicótico es cuando ya no podemos hacer que la persona dude de lo que está percibiendo, ¿no? Entonces, a lo mejor, unos meses antes, digamos que a lo mejor un año antes, la persona puede empezar a sentir que lo empiezan a perseguir, que se le quedan viendo cuando sale a algún lugar, pero todavía tiene la capacidad de decir, esto está exagerado, es difícil que todavía todas las personas se me queden viendo, no me parece posible. Entonces, no es todavía un síndrome, un primer episodio de psicosis como tal, pero le llamamos síntomas de psicosis disminuidos o atenuados. Y estos son muy frecuentemente los que nosotros encontramos en estas etapas previas. Por ejemplo, también puede ser que el paciente empiece a lo mejor a tener alucinaciones tan formadas, pero puede empezar a escuchar ruiditos, murmullos, su nombre, ¿no? Pero lo importante todavía de estas etapas previas es que no han desarrollado el síndrome como tal de psicosis, y pues es mucho de lo que trabajamos en algunos lugares,
buscando estrategias que nos ayuden a prevenir la evolución, que es un poco lo que se está dedicando a hacer la psiquiatría mundial en este ámbito, pues buscar tratamientos, buscar estrategias que nos permitan evitar que se continúe al siguiente paso. Ok, entonces usted, digamos, podría recomendar que a esta persona que de pronto, como dice, empieza a presentar ciertas alucinaciones o como decía, ¿no? Estos síntomas, que vaya a atenderse, ¿qué es lo que recomienda usted que haga esa persona? Ok, cuando nosotros identificamos una persona con estos síndromes de alto riesgo para psicosis, ahorita, digamos, el estándar científico, las pruebas científicas, lo que nos han encontrado que es la mejor manera, es comenzar a ver a estos pacientes. ¿Por qué nos sirve verlos lo más pronto posible? Por dos cosas muy importantes. La primera es que más del 50% de ellos tienen además algún otro problema, especialmente problemas de depresión y ansiedad. Es decir, si se sienten perseguidos, si se sienten, a lo mejor pueden llegar a tener alucinaciones, pero es muy frecuente además que tengan problemas de ansiedad, que tengan problemas de estado de ánimo, que es muy conveniente iniciar el tratamiento adecuado para esos. La siguiente causa por la cual es muy importante que acudan a tratamiento es que para nosotros determinar el pronóstico de una persona todavía no lo podemos saber, ¿no? Cuando alguien llega con un episodio de psicosis, todavía nos es muy difícil decir, le va a ir bien, le va a ir mal, se le va a quitar, no le va a volver a dar. Pero un factor que se ha encontrado que es muy importante para determinar el pronóstico de estas personas es el tiempo que dura la psicosis sin tratar. Es decir, entre más dure los síntomas del episodio psicótico a que se traten, más difícil es que esa persona recupere su funcionalidad posteriormente. Y cuando nosotros los empezamos a ver de manera temprana, nos es mucho más sencillo iniciar el tratamiento de manera oportuna y pensar, más bien, favorecer que tengan un mejor pronóstico a estas personas. Sí, porque a diferencia de esperarnos hasta que ya estén muy mal, aquí los captamos luego iniciando, y eso nos permite iniciar un tratamiento sin que pase mucho, porque el tiempo que hay en psicosis hemos encontrado, se producen muchas sustancias inflamatorias, también se producen algunas sustancias cerebrales que favorecen que nuestras neuronas crezcan menos, que disminuye el número de conexiones. Entonces, esto lo podemos disminuir con los tratamientos a tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando una persona tiene estos síntomas, esta pregunta como tal, la que haces, Jimena, pues sí hay que iniciar un tratamiento lo más pronto posible para mejorar el pronóstico del paciente. Ok, doctor. Oiga, y por ejemplo, ahorita mencionaba un poco esto de si de repente presento este síntoma, lo atiendo igual y puedo regresar a mi funcionamiento previo a esta crisis. Respecto al tema de los brotes psicóticos, no sé, de pronto hay una persona que por grandes montos de estrés tiene una crisis psicótica, ¿no? Y puede regresar a su modo de funcionamiento previo, pero por ejemplo ahí, digamos, la persona no está instaurada en un proceso psicótico, o sea, ya regresa como a su estado previo, pero ya quedó algo, o sea, ya quedó alguna cosa afectada que vale la pena que se tome en cuenta, que la persona vaya a seguir como, no sé, que se siga como medicando a lo mejor para evitar que más adelante en algún momento vuelva a tener otra crisis, pero ahora le venga peor, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito del avance que tenemos en una persona, ya que la diagnosticamos. A lo mejor algo importante que habría que hablar antes de estas etapas previas o de estos síndromes de alto riesgo de psicosis es que muy pocos evolucionan a un primer episodio ya de psicosis franca. Es decir, la mayoría de estos que decimos que tenían síntomas atenuados, solo alrededor de un 20% en los siguientes 2 años va a desarrollar un primer episodio de psicosis como tal. Ya cuando alguien desarrolla un primer episodio de psicosis, digamos que tenemos 3 evoluciones frecuentes. Una, un paciente al que normalmente
le va mal desde que tiene su primer episodio de psicosis. Le da el primer episodio de psicosis y después nos es muy difícil controlarlo y es una persona que sigue teniendo síntomas frecuentes que no le permiten recuperar su funcionalidad. Tenemos otro porcentaje de pacientes que tienen mejorías y recaídas a lo largo de su vida. Tienen episodios de psicosis, luego mejoran, luego vuelven a tener recaídas, vuelven a mejorar y así nos la vamos llevando. Y hay otro pequeño porcentaje de personas que tienen un episodio de psicosis y después de eso suelen estar bastante bien posteriormente. Todavía a la fecha no sabemos, cuando nos llega alguien en su primer episodio, a cuál de esos tres grupos va a pertenecer. Todavía no tenemos, digamos, el estudio, el conocimiento de la enfermedad para saber una persona que llega por primera vez o que le acabamos de hacer el diagnóstico de un episodio de psicosis, saber hacia cuál de estos tres grupos va a estar. Entonces, una vez que nos llega un paciente por primera vez a tratamiento, tenemos evidencia científica para decir que por lo menos se recomienda tenerlo en tratamiento con medicación durante 2 años. Sí, es lo mínimo que hemos visto que es aceptable tener tratamientos. Ya después, pues han surgido otros estudios que hablan que es muy probablemente benéfico porque hay un gran grupo que tiene recaídas constantes y que cada recaída nos hace regresarnos, ¿no? El paciente a lo mejor después del principio empezaba a ir bien, deja el medicamento, vuelve a tener otra recaída y pierde a lo mejor el trabajo que había tenido, puede echar a perder amistades, puede echar a perder una relación que ya estaba teniendo. Entonces, si bien la evidencia científica nos sustenta que por lo menos 2 años después del primer episodio hay que mantener el tratamiento, ya hay cada vez más evidencia que nos habla de mantenerlo de manera indefinida con la dosis mínima que sea efectiva para ese paciente, porque nos pudiera estar ahorrando recaídas que pues nos quiten este avance que solemos tener a veces con los pacientes. Ok, doctor. Oiga, y por ejemplo, ahorita que menciona esto de los medicamentos ya de manera indefinida, ¿qué recomienda que a lo mejor, además de este tratamiento psiquiátrico, se acompañe de algún otro tratamiento, no sé, ya sea desde el área neurológica o, por ejemplo, psicológica? ¿Qué es lo que más recomienda? Bueno, si hablamos primero de lo que nos da evidencia científica, sí es importantísimo, digamos que el tratamiento fundamental es que el paciente tome su medicamento antipsicótico, ¿no? Este es el que ha demostrado que da más mejoría respecto al resto de tratamientos, pero sí se aconseja, hay de hecho muchas guías internacionales que sí siguen recomendando, porque encontramos evidencia de esto, de agregar además tratamientos psicosociales al paciente. Muchas veces la duda que muchas personas suelen tener es, primeramente, ¿en qué momento se administra? Cuando una persona nos llega en el momento agudo con muchos síntomas psicóticos, en esto que le llamamos crisis psicótica o episodio de psicosis, sí a lo mejor no es tan útil algunas recomendaciones o a ciertos tipos de tratamiento psicosocial, sobre todo los que se centran en el tratamiento, por ejemplo, de ideas delirantes, porque se ha visto que no tienen mucha efectividad. Algo que hablábamos de las ideas delirantes es que las personas no dudan nada sobre ellas, ¿no? Si tú le dices, o bueno, si el paciente piensa que su familia lo está envenenando, por más terapia que tengamos en ese momento, es muy difícil convencerlo de que no sea así. Normalmente tenemos que empezar un ciclo de tratamiento antipsicótico para empezar mejoría, pero una vez que empezamos, que el paciente puede empezar a dudar de esa idea, sí es un momento en el cual podemos empezar a utilizar algunos tipos de intervenciones de otro tipo, como intervenciones psicoterapéuticas. Dentro de las intervenciones psicoterapéuticas, pues de las que más han demostrado efectividad, pues tenemos una que es el entrenamiento en habilidades sociales. Junto con los síntomas de psicosis, es muy frecuente que los pacientes sean personas con dificultad en socializar,
que tengan dificultad también para interpretar las emociones de las otras personas, para entender el lenguaje, llamémosle contextual, ¿no? Por todo el lenguaje no verbal, les es complicado entenderlo. Entonces, una de las intervenciones que más ha visto que se benefician los pacientes de ello, pues son las intervenciones que les ayudan a mejorar sus habilidades sociales. También encontramos evidencia de algunas otras, como las terapias en síntomas positivos, que ya que los pacientes se pueden empezar a dudar un poco de las ideas que están teniendo, pues ya es más factible comenzar a tener tratamientos para que el paciente alcance a identificarlas, que el paciente pueda identificar sus síntomas, que pueda darse cuenta cuándo es una alucinación, qué hacer con esa alucinación, cómo disminuir la ansiedad que le genera. Pero normalmente esto, como te comentaba, pues normalmente lo hacemos una vez que el paciente está un poquito más estable. En el momento agudo de un episodio de psicosis es muy complicado dar intervenciones sociales. Es posible, se ha reportado, si alguien les dice, yo conocí a alguien que mejoró ahí, digo, es algo que puede ocurrir, pero aquí estamos hablando de manera general y en la mayoría de los pacientes es muy difícil en este momento hacer intervenciones sociales. Entonces, estas son algunas de las que han demostrado, sin embargo, pues nos encontramos anecdóticamente con muchas otras que de manera, digamos, anecdótica, pues los pacientes nos suelen comentar que les funciona, ¿no? Algunos están en terapias ocupacionales, algunos están en algunas asociaciones de tratamiento para personas con psicosis, y tienen frecuentemente talleres de apoyo de este tipo, tienen algunas terapias de grupo también, que llegan a ser benéficas para ellos. Lo que sí siempre recomendamos que pues suelan ir acompañadas de un tratamiento farmacológico adecuado. Cuando vemos por qué se da este tipo de padecimientos y nosotros nos vamos al origen, cuánto interviene los genes y cuánto interviene el ambiente, en la psicosis aproximadamente vemos que los genes intervienen alrededor del 80% y el factor social alrededor del 20%. Es decir, esto no quita que no sea importante el ambiente, es muy importante, pero no podemos solo concentrarnos en el ambiente, tampoco de manera contraria. Aun cuando la parte genética sea tan importante para desarrollar este problema, la mayoría de los pacientes va a requerir de intervenciones psicosociales, de estas de las que hablábamos, cuando el paciente solo lo tenemos, por ejemplo, en consulta y no tenemos la posibilidad de que vaya a algún tipo de tratamiento psicoterapéutico. También la psicoeducación ha demostrado ser uno de los tratamientos más efectivos respecto a intervenciones psicosociales, y sí es algo que se recomienda que todo psiquiatra, que todo médico tratante de los pacientes esté frecuentemente abordando con el paciente, que entienda qué son esos síntomas que él tiene, por qué le dan, entender qué significan, por qué a lo mejor no tiene que asustarse tanto cuando los escucha. Entonces, esto es algo que sí se recomienda ir haciendo consulta por consulta, aún en las personas que no tienen acceso a tratamientos psicoterapéuticos, como puede pasar muchas veces en las instituciones públicas, que pues las psicoterapias están llenas, que el tiempo después es muy largo, o que no hay personal para que dé este tipo de psicoterapias. Claro, doctor, y justo ahorita que, bueno, con esto que menciona, ¿no? Recalcar la importancia de tener una intervención multidisciplinaria, ¿no? Si bien es 80% con más peso esta parte que dice genética y está este 20%, pero hacer como un trabajo, pues en equipo, ¿no? Y justo ahorita mencionaba hace ratito los 3 niveles como de pacientes, ¿no? El paciente que ya está como más instaurado en el funcionamiento psicótico y así. Y me queda la duda justo para preguntar si hay niveles de gravedad, porque empezando el webinar comentó un poco como este tema en las películas, ¿no? Cuando pensamos en la psicosis de las películas y pintan como todo este panorama de como si fuera un solo caso o como si todos fueran igual, ¿no? Todos se comportaran del mismo modo. Y pues yo pienso que, no sé, a lo mejor existen niveles de gravedad que pueden ser atendidos de diferente forma, ¿no?
Sí. Dentro de los psicosis solo es una parte de los síntomas que le suelen dar a estos pacientes, ¿no? Y psicosis, cuando la definimos como tener ideas delirantes o tener alucinaciones, es un tratamiento, es un padecimiento, perdón, que frecuentemente responde muy bien al tratamiento con medicamentos. Es decir, las alucinaciones, las ideas delirantes, frecuentemente nosotros podemos tenerlas con respuesta en el paciente. Pero además hablábamos de que se acompaña de síntomas que frecuentemente corren juntos, como por ejemplo, unos síntomas que nosotros le solemos llamar negativos. Se llaman así porque además de que el paciente puede llegar a tener psicosis, tiene síntomas similares a que tiene poca iniciativa, tiene pocas ganas de hacer cosas, no le motiva mucho, habla poco, no tiene ganas de socializar. Y estos, como hablábamos, no suelen mejorar con el tratamiento farmacológico. Entonces, estos les sirve más otros tipos de tratamiento. También tienen otro tipo de síntomas los pacientes que se les llama síntomas cognitivos. Es muy frecuente que a estos pacientes se acompañen, además de déficits neuropsicológicos, en que tienen problemas de atención, tienen problemas de concentración, de memoria verbal, de memoria visual. Entonces, con estos tres grandes grupos de síntomas, nosotros podemos combinar diferentes tipos de pacientes. ¿Cuál es el paciente que le suele ir mejor? Al paciente que le va mejor es el que tiene muchos síntomas positivos y tiene poquitos cognitivos y poquitos negativos. ¿Por qué le suele ir mejor? Porque con el medicamento le controlamos las alucinaciones, le controlamos las ideas delirantes, y como no tiene tantos problemas de atención y concentración y no tiene tantos problemas de iniciativa, pues controlando estos síntomas le suele ir relativamente bien. Pero ¿qué pasa en un paciente que tiene poquitos síntomas psicóticos, pero tiene muchos cognitivos o tiene muchos negativos? Pues le controlamos con el medicamento los síntomas de alucinaciones y de ideas delirantes, pero tiene poca motivación, entonces le cuesta mucho trabajo ir a pedir trabajo, le cuesta mucha dificultad motivarse para hacer cosas, ve poca motivación en salir todos los días, ve poca motivación en tener relaciones sociales, que pues le dificultan su funcionalidad. Igualmente, un paciente que tiene poquitos síntomas psicóticos, pero tiene muchos síntomas cognitivos, pues le tratamos los síntomas positivos, pero pues al tener tantos problemas de atención, de concentración, de memoria, pues a veces no les va tan bien desempeñándose en el trabajo o en la escuela. Entonces, su funcionalidad se ve detenida por los otros ámbitos. Entonces, cada paciente es único en cuanto a que tiene una combinación de estos tres síntomas en general, y pues si nos lo imaginamos, pues podemos hacer combinaciones donde hay pacientes que tienen altos los tres, hay otros que tienen bajos los tres, hay uno que tiene alto uno y bajos los otros, y todas las combinaciones posibles. Entonces, esto nos da la idea que algo que sabemos también desde hace mucho tiempo, pues que estos padecimientos son muy heterogéneos, es decir, es difícil que dos pacientes sean exactamente igual. Por eso cuando contamos que alguien tuvo psicosis, no necesariamente podemos pensar que a todos les fue igual. Todos van a tener una trayectoria diferente y por eso sería muy difícil pensar que cuando nos dan el diagnóstico, cuando a alguien le den el diagnóstico de que tiene psicosis, le va a ir igual que a otra persona que conocemos que tiene psicosis. Entonces, estos síntomas, pues, varían de persona a persona y son los que más nos determinan cómo les va a ir en un futuro. Ok, y justo ahorita que mencionan, ¿no? Como es caso por caso, ¿no? No podemos generalizar. Y pensaba, no sé qué opine usted, pero, o sea, supongo que algo que recomiendan mucho es que no solamente el paciente sea intervenido, sino también que a los familiares se les apoye para que estén en el mismo canal, entendiendo como, no sé, que el familiar sepa qué tipo de síntomas está presentando su familiar, cómo lo puede ayudar y hasta el mismo cuidador, ¿no? Que al final terminan siendo casi siempre los cuidadores, que pueden estar sintiendo, ¿no? O sea, que puedan recibir también un poco de ayuda
para que mientras el familiar esté bien equipado, me imagino, pueda ayudar también a este paciente, ¿no? ¿Qué hacen generalmente con los familiares? ¿Qué recomiendan? Ok. Yo creo que hay dos temas que son muy importantes cuando tratamos o cuando nosotros vamos a convivir con la familia. Bueno, son los dos que me vienen ahorita a la mente más importantes. El primero yo diría es la psicoeducación que tenemos al paciente y el tratamiento de algo que le llamamos estigma. Al ser estos padecimientos en los cuales pues hay poco conocimiento, de hecho, a la persona que tiene psicosis, pues es muy frecuente que se sienta rechazada por el resto de las personas, que se sienta excluida, que se sienta señalada. Entonces tenemos primeramente que trabajar también en esta parte con la familia, que ellos entiendan por qué ocurrió. Porque también desde la misma familia empieza a venir el estigma. Si se acuerdan, hablamos de estos síntomas que se llaman negativos, en los cuales el paciente pudiera, muchas familiares pueden decir es que es flojo mi paciente. Y no, realmente es un síntoma en el cual están poco motivados, tienen poca motivación de hacer cosas y pues son entendidos o podría la misma familia comenzar a rechazar al paciente. Entonces, es muy importante comenzar con la psicoeducación de la familia, porque ahí comenzamos a que entiendan. También nos sirve mucho porque normalmente los familiares, a veces por esta mala información que hay del padecimiento, empiezan a sentirse culpables como si ellos hubieran causado el padecimiento a su familiar. Y lo que sabemos ahorita es que no sabemos todavía las causas exactas por las que ocurren y que no tenemos nosotros ahorita evidencia alguna para decir que si el familiar hubiera actuado diferente, o si lo hubieran querido más, o si lo hubieran educado de otra manera, hubieran podido prevenir este padecimiento. Entonces, necesitamos empezar quitando la culpa que frecuentemente hay en la familia, porque hasta ellos llega el estigma, de repente dar pena de hablar de que tengo un familiar que le dio psicosis, porque esto también nos va a ayudar a que ellos, al segundo punto, que es algo que se llama la emoción expresada. Se ha visto en diversas sociedades que el tipo de emoción expresada que se tenga, es decir, cómo el paciente percibe que se portan sus familiares y allegados hacia él, tiene también que ver con el pronóstico de la evolución. Aquellas familias que se ha visto que critican mucho al paciente, que lo culpan mucho, que se sobreinvolucran con él, les suele ir peor que con las familias que no lo hacen. Digo, aquí en la cultura latina, por ejemplo, se ha visto que a veces grados de involucramiento, más bien el paciente sí los percibe como algo bueno. Entonces, por eso tenemos que ir buscando con cada familia lo que es apropiado, pero esto nos va ayudando entonces a que los familiares no se quiten de ideas de culpabilidad que probablemente pudieran tener por el padecimiento, y esto hace que tengan una mejor relación con el paciente y esto da un mejor pronóstico. En este término que comentaba le llamamos emoción expresada. Aquellos familiares entonces que se la pasan criticando, eres un flojo, no sirves para nada, o el clásico familiar que a veces les dice, pues yo digo que te estás haciendo, para mí que no tienes nada, lo que tú tienes solo es flojera, a ti lo que te hace falta es ponerte a trabajar, pues son personas a las que les suele ir peor en el pronóstico. Entonces, muy importante es trabajar psicoeducación para reducir estigma y emoción expresada, y también esto nos da todavía un poco mejor pronóstico para el paciente. Híjole, pues sí, qué papel tan importante juega también la familia, ¿no? Esta contención que le puedan dar al paciente, como menciona, y que si tienen estos comentarios de, como dice, ay, seguro estás llamando la atención o eres un flojo, ¿cómo lo va a recibir el paciente? Y eso no le va a ayudar para nada y seguramente va a exacerbar las crisis, ¿no? Sí, un último a lo mejor, ok, si quieren pasamos a... Sí, justo, bueno, ahorita tenemos más preguntas del público, igual y por ahí también seguro saldrá algo más, para que nos dé tiempo. Entonces, bueno, ahorita tenemos de Mari Barrientos, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de la psicosis? Ok, les decía que cuando llega alguien con psicosis es como alguien que llega con dolor de cabeza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre causas no psiquiátricas
y causas psiquiátricas. A las no psiquiátricas me refiero con las de otras especialidades médicas. Entonces, un paciente con psicosis, dependiendo las características y otros síntomas que tenga, primero tenemos que descartar que no sea algún episodio, les digo, una psicosis en el contexto de un tumor cerebral, de una malformación arteriovenosa, de una encefalitis, que es una infección cerebral, de algún problema endocrinológico. Se reporta que problemas tiroideos, problemas de la glándula suprarrenal nos pueden dar episodios de psicosis. También, si tienen otra enfermedad los pacientes, nos pueden dar también cuadros de psicosis, ¿no? Sabemos que las personas que toman corticosteroides en dosis altas les puede dar psicosis. Entonces, primero tenemos que comenzar descartando las causas no psiquiátricas. Luego, dentro de las psiquiátricas, una muy importante que tenemos que ver es el consumo de sustancias. Es frecuente que el consumo de sustancias dé psicosis. Entonces tenemos que descartar, por ejemplo, causas de este tipo. Y luego ya dentro de otros padecimientos psiquiátricos hay, digamos, varios diagnósticos que nos pueden dar psicosis. La psicosis nos las puede dar una depresión fuerte, que se le llama depresión psicótica, no lo pueden dar cuadros disociativos, no lo pueden dar trastornos de personalidad. La psicosis también nos la puede dar un trastorno bipolar, nos la puede dar esquizofrenia y situaciones similares. También las personas con autismo tienen algunos síntomas de psicosis. Entonces, la manera en la que yo o lo solemos recomendar hacer es comenzar descartando causas no psiquiátricas y luego ya dentro de las psiquiátricas, ver en qué categoría corresponde la psicosis para comenzar el mejor tratamiento. Entonces, en teoría, un paciente que se aborda por primera vez, pues es todo lo que sigue. Rapidísimo, el último que le cuento, en la institución que trabajo también, además de ahí en Carracci, pues, por ejemplo, descartamos siempre patología neurológica, ¿no? Tenemos pacientes cuando debutan con un primer episodio de psicosis, pues frecuentemente buscamos que no tengan cuadros de encefalitis, hacemos estudios de imagen para ver que no haya un tumor, algunos datos de infección a nivel cerebral para irlo descartando, ¿no? Por poner algún ejemplo. Ok, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente porque hay muchísimas preguntas. Esme Mosqueda, entonces desde la infancia se puede manifestar síntomas de la psicosis, pero si se diagnostica entre los 15 y 20 años. Ok, comentábamos, desde la infancia se pueden empezar a presentar síntomas, pero nosotros vamos a diagnosticar psicosis ya cuando alguien tiene ideas delirantes, alucinaciones o algo que le llamamos pensamiento y comportamiento desorganizado. Y esto se refiere a comportamiento sin propósito. Va a un lado, a otro, su pensamiento igual no hila ideas. Y puede empezar, esto, decíamos, la edad más frecuente en la que da, digamos que es entre 15 y 30 años, ¿no? Es lo de más frecuente la vamos a encontrar. Pero puedes presentar casos antes. Hay psicosis de inicio temprano, antes de los 13 años, y psicosis de inicio tardío, después de los 45 años, ¿no? Pero lo más común es que sean entre estas edades de 15 y 30. Puede presentarse el cuadro franco fuera de estas edades, aunque es menos frecuente, ¿sí? A lo mejor a esto se refiere pero se diagnostica, o sea, lo podemos diagnosticar antes si ya tiene el cuadro antes de los 15 años, pero es más frecuente que sea entre 15 y 30, 35 todavía, es cuando, sobre todo porque en el género femenino se da todavía un poquito, todavía hay un pequeño pico por ahí de los 35 años. Ahora tenemos a Iliana Méndez. ¿Tiene cura o solo con medicamentos se mantiene estable? Como comentábamos, tenemos en general tres grandes evoluciones del paciente. Hay uno que lamentablemente va a ser como similar a tener hipertensión arterial, ¿no? Va a ser una persona que va a requerir de tratamiento constante para prevenir recaídas. Hay una pequeña porción, alrededor de un 20% de personas, que solo tuvieron un episodio y no vuelven a presentar uno más. Entonces, en esos casos es en los que a veces podemos nosotros dejar sin medicamento después de que estuvieron mucho tiempo estables. Les decía por esto que por ello solemos recomendar 2 años de tratamiento y ya después podemos, en aquellos que tras esos 2 años de tratamiento estuvieron muy bien, podemos arriesgarnos, por supuesto, en consentimiento del paciente y que él sepa
que pueden regresar los síntomas para volver lo más pronto a tratarlo, dejarlo sin tratamiento. Y tenemos otro porcentaje de pacientes, alrededor de un 30%, que aun cuando le demos el tratamiento, sus síntomas responden poquito. Ok. De Esme Mejía, ¿existen detonantes para manifestar la psicosis? Sí, es una palabra muy bien utilizada, Esme Mejía, porque los estresores suelen detonar el episodio de psicosis. Si bien hablábamos que es un problema que se presenta desde la formación del sistema nervioso central, tienes que tener varios estresores a lo largo de tu vida para desarrollar la psicosis, pero suele haber algunos que frecuentemente anteceden al primer episodio. Por ejemplo, uno frecuente que encontramos es la utilización de sustancias. Una persona a lo mejor tenía la carga genética para desarrollar esquizofrenia y empieza a consumir frecuentemente marihuana. Entonces, después de consumir marihuana viene un primer episodio de psicosis. Y ya después, aunque no consuma, hemos visto que estas personas más adelante, sin volver a consumir marihuana, tienen una psicosis posteriormente o se quedan, esto es lo que les dicen vulgarmente, le quedaron los cables pegados. Fue el detonante la sustancia para después tenerlo. En otros casos puede ser mucho estrés, puede ser, como comentábamos, un medicamento que llegó a tomar, ¿no? Un corticosteroide te desencadena el primer episodio y luego tienes ya las manifestaciones, pero suelen ser tanto estresores sociales, muy duro el trabajo, muy duro la situación en casa, en familia, pero solo son, como bien utilizaron, un detonante. No son necesariamente la causa. La causa le llamamos que es multifactorial. Tienen que combinarse muchos factores en una persona para que se dé, ¿sí? Hay 100 personas que fuman marihuana y no a todas les da psicosis. ¿A cuáles les da? A las que tienen esa predisposición. Lo podemos saber ahorita quién tiene la predisposición y quién no, no nos es posible todavía. Qué interesante eso que dice, ¿no? Del consumo de drogas. Digo, creo que podría quedar para otro webinar, pero creo que es algo muy interesante este consumo de drogas y la predisposición a tener alguna enfermedad mental, ¿no? Creo que es un tema muy interesante. Bueno, después tenemos a Gómez Apodaca, Guadalupe. Un diagnóstico de desarrollo de personalidad disocial en la adolescencia, 12 años, ¿puede llegar en la adultez a una psicosis? Como hablamos, tenemos muchos diagnósticos diferenciales de cuando da una psicosis. Si nos enfocáramos la principal psicosis crónica, que es esquizofrenia, sí se ve que un poquito más de personas tuvieron diagnóstico de personalidad disocial en la adolescencia, pero no es el principal factor realmente, o no es tan grande el riesgo para desarrollar esquizofrenia. Lo que sí es que una personalidad disocial sí se asocia a otro tipo de padecimientos que pueden dar psicosis a la luz de otro diagnóstico. Por ejemplo, sabemos que las personas con personalidad disocial es más frecuente que consuman sustancias. Entonces, sí es más frecuente que tengan una psicosis por sustancias. O que las personas con personalidad disocial desarrollen en algunas, es más frecuente que tengan a lo mejor un trastorno de personalidad límite o borderline, que también puede llegar a tener psicosis. O las personas con personalidad disocial también, aunque no muy elevado, tienen mayor riesgo de presentar episodios depresivos durante su vida, que cuando son lo suficientemente severos, tienen episodios de psicosis. Pero no al que más, al característico de psicosis, que es esquizofrenia, es poco el riesgo. Post-it note, ¿cómo convencer a una persona renuente a acudir al médico para atender sus síntomas psicóticos? Ok, esta es una pregunta bien complicada de responder. ¿Por qué? Porque cuando una persona ya tiene síntomas psicóticos, comentábamos, ya no la podemos convencer de lo contrario, ¿no? Si él piensa que, ¿cuál símil les pondré? Por ejemplo, si yo le preguntara ahorita a Jimena de qué color es tu suéter, y yo le dijera es azul,
con la convicción que ella me diga que es color beige, es con la que los pacientes con convicción psicótica responden. Ellos están segurísimos. Entonces, si tú le dices, no es verdad que te estén siguiendo los vecinos, no es verdad que te estén espiando por la computadora, no los podemos convencer de lo contrario, y por lo tanto ellos dicen que no están enfermos. Si ellos te dirán, no, yo no tengo nada, incluso a veces el familiar que se mete en esta situación, pues le dicen, tú estás con ellos, tú estás conspirando también ahí. Por eso se vuelve muy importante esta parte que hablábamos de detectarlos de manera temprana, cuando todavía pueden dudar un poco de la idea. Después de esto, pues normalmente lo que más recomiendo es hacer tratos con el paciente. Acompáñame y te ofrezco esto, te ayudo en esto, te apoyo en esto, porque si es muy difícil, o sea, digamos que si tratan de utilizar la razón para quitarle la idea delirante, no lo van a lograr porque por definición la idea delirante es irreductible a la razón, no lo pueden convencer de lo contrario. Entonces se vuelve muy importante hacerlo en cuanto se empieza a sentir mal. Cuando es una persona que ya tuvo psicosis, en cuanto empiecen usted y mejoró, y ustedes le empiecen a notar que empieza otra vez algunos síntomas, es el momento para llevarlo nuevamente, porque todavía hay capacidad de convencerlo. Y los casos más extremos son cuando por esta psicosis están haciendo cosas que ponen en peligro su integridad o la de alguien más. Por ejemplo, imagínense que una persona que tenga psicosis piensa que su papá lo quiere matar. Entonces, tal vez él por defenderse golpea al papá. Esto ya lo que nos amerita sí es la utilización de una ambulancia. Hay servicios especializados psiquiátricos para llevar el paciente a urgencias, porque este paciente ya requiere un tratamiento para no ponerse en peligro a él ni a nadie más. Y lamentablemente, pues sí, normalmente esto se requiere de un equipo especializado de ambulancias psiquiátricas para poderlo llevar, porque si no es muy complicado por esta convicción que le llamamos de las ideas delirantes. Con esto que menciona nada más rápido los familiares, ¿no? Y que mencionaba hace rato de la psicoeducación, lo necesario que es que los que rodean al paciente estén muy bien informados para que sepan qué hacer, ¿no? A lo De mejor... hecho, ellos son tan buenos ahí, Jimena, que son los primeros que nos empiezan a decir, ¿sabe qué, doctor? Todavía no dice nada, pero ya lo veo raro. Claro. Entonces, los familiares que sí van entendiendo esto a lo largo del tiempo son los que lo empiezan a ver diferente, ya se empezó a aislar, empezó a estar irritable y nos lo llevan, ¿no? A urgencias. ¿Sabe qué, doctor? Anda raro, échenle una checada y a veces incluso nosotros no le encontramos nada, pero la evaluación del familiar es tan buena porque lo conoce que haciendo un ajuste de medicamento ahí, nos ahorramos que evolucione el padecimiento y nos ahorramos una hospitalización. Claro, son grandes redes de apoyo, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar ahora con la pregunta de Nina Ortega. ¿Las personas con epilepsia pueden tener psicosis? Sí, de hecho es una de las patologías que más frecuentemente pueden llegar a tener psicosis. Varía el riesgo dependiendo del tipo de epilepsia que se tenga. Sabemos que hay muchos tipos de epilepsia. En general es más frecuente en las personas que tienen focos epilépticos a nivel de los lóbulos temporales, cuando es en ambos lóbulos temporales. Y los más frecuentes son personas que, digamos, tienen la crisis epiléptica y después de la crisis epiléptica empiezan a tener semanas en las cuales tienen psicosis, ¿no? Que es un tipo de psicosis que se le llama postictal o traduciéndola a términos más coloquiales sería una psicosis postcrisis epiléptica. Entonces sí es frecuente que llegue a ocurrir y esa normalmente requiere tratamiento conjunto. Necesitamos un tratamiento con un buen epileptólogo o un buen neurólogo y en ocasiones apoyarse de un psiquiatra para controlar la psicosis que suele dar. Pero es muy importante ahí tratar la epilepsia, porque si no controlamos la epilepsia es más difícil controlar la psicosis. Entonces hay que ahí normalmente hacer un trabajo conjunto. Ok, EdFac, ¿los trastornos afectivos siguen siendo actualmente la principal comorbilidad de la esquizofrenia? En general, si englobamos a los trastornos por uso de sustancias, esos pudieran ser la más frecuente comorbilidad, porque sabemos,
bueno, de hecho, incluso haciendo comercial ahí al doctor Nicolini, pues él tiene estudios respecto al uso de nicotina en pacientes con esquizofrenia, y pues vemos que la comorbilidad de utilizar tabaco es tan alta, hasta un 90%, ¿no? Entonces, probablemente en términos de la comorbilidad más frecuente pudiera ser el uso de sustancias. Si nos vamos más abajo, me parece que seguirían los trastornos de ansiedad y luego los trastornos de estado de ánimo. ¿Sí? Entonces, sí es de las principales comorbilidades. Sí es frecuente que el paciente con esquizofrenia tenga además episodios de depresión en algún momento, que también tienen que ser tratados. Ok. Jimena Mora pregunta, ¿cuál es el pronóstico de personas que han tenido trastorno psicótico breve? Estos diagnósticos, acordémonos, normalmente la diferenciación de la psicosis tiene muchas veces que ver por los síntomas acompañantes y por lo que duran. El trastorno psicótico breve es aquel que inicia y se termina en menos de un mes. Y normalmente, al ser tan breve, son los que suelen tener mejor tratamiento, mejor pronóstico. Pero más o menos los estudios nos revelan que tienen un 50% de probabilidad de volver a tener otro episodio. No es tan malo, considerando que las personas que les da un primer episodio de psicosis que dura más de 6 meses, tienen un riesgo de 90% de volver a tener otro. Entonces, aquellos que les duró menos de un mes, es un volado, por así decirlo, ¿no? Es un 50% de volver a tener otro episodio más adelante. No es tan poco, pero pues no es tan alto como 90% en otros casos. Ok. Mari Barrientos, ¿qué es lo que hace que una persona tenga psicosis? Hablábamos estos términos que a lo mejor no estamos tan familiarizados con ellos, que son enfermedades multifactoriales. Un ejemplo de enfermedad multifactorial es, por ejemplo, la mayoría de los cánceres, ¿no? ¿Qué necesitamos para que una persona tenga cáncer? Necesitas tener cierta predisposición genética que se combine con cosas en el ambiente. Por eso entonces a veces decimos, yo tengo un familiar que fumó toda su vida y nunca le dio cáncer de pulmón. Dices, sí, pero entonces en esa persona es un problema multifactorial. Tienen que combinarse varios factores. Tienes que tener la predisposición genética, y si lo acompañas con fumar, es cuando se combinan cosas para que te dé cáncer. En el caso de la psicosis es algo similar. Tienes que tener carga genética que se combine con cosas posteriormente en la vida para que te dé. ¿Qué cosa es muy interesante de ver aquí? Muchas personas que desarrollan cáncer no necesariamente tienen familiares de primer grado que hayan tenido cáncer. Tú puedes tener un familiar que le dio cáncer de pulmón y nadie de su familia había tenido cáncer de pulmón. Similar pasa en la esquizofrenia o en algunos tipos de psicosis. Hasta el 60%, hasta el 70% en algunos otros estudios, nos dice que las personas con psicosis no tienen ningún familiar que haya tenido antes psicosis. Por eso les digo, es la combinación única en esa persona de factores. Y dentro del ambiente, lo que sabemos que puede favorecer, pues es el estrés y el uso de algunas sustancias. Lo malo es que no podemos aislar a las personas del estrés. El estrés lo tenemos día con día. Entonces, por eso les decía, a veces cuando dicen las personas, ¿qué hubiéramos hecho diferente? Les digo, pues es muy complicado saberlo porque no podemos aislar a la persona para que nunca hubiera tenido estrés a lo largo de su vida. ¿Qué podemos hacer hasta ahorita? Identificarla lo más pronto posible. Pues no es recomendable en general el uso de sustancias porque afecta muchas áreas además. Es otro a lo mejor de los probables prevenibles. Pero lo que más sabemos es pues la atención temprana hasta el momento, ¿no? En cuanto se comiencen con síntomas, llevar al paciente. Es muy difícil ahorita que yo le diga a alguien, si usted hace esto, va a evitar que a su hijo le dé esquizofrenia. No tenemos todavía ese grado de conocimiento para la enfermedad. Okay. Alexa Verhagen, personas con TDAH y comorbilidades de depresión y ansiedad, ¿es normal que presenten episodios de psicosis? Normalmente aquí le llamamos al episodio de psicosis aquel episodio que dura pues
entre por lo menos más de un día, algunos criterios más estrictos te dicen más de 7 días. Entonces, hablando de estos episodios que duran tanto, no suelen ser muy comunes en la población, pero a lo mejor siendo exagerados, una gran cantidad de personas pueden llegar a tener síntomas de psicosis en algún momento y que sean muy breves. Es decir, hasta el 20-30% de las personas alguna vez pueden llegar a escuchar su nombre, no pasa nada. Si estamos aquí hablando ya de personas que tuvieron síntomas de psicosis más de un día, por ejemplo, en las personas de TDA se ha visto que frecuentemente ocurre cuando abusan del medicamento estimulante, ¿no? Entonces, les decía, tenemos que con la psicosis ir descartando causa por causa. Si tienes TDA y estás tomando tratamiento con metilfenidato, si tú abusas del metilfenidato, puedes tener psicosis. Entonces, sería la primera causa que tenemos que ver. Si tienes depresión, hay un tipo de depresión que comentábamos, se acompaña de psicosis. Entonces, tenemos que ir viendo parte con parte por qué pudiera darse la psicosis y hasta un... varía de repente en las series, pero hay personas con psicosis, hasta un 12-15%, que fueron diagnosticadas con inatención durante la infancia, ¿no? Entonces, a lo mejor en esto del riesgo, digo, también voy a ser no quiero ser alarmista en esta parte, es como un dolor de cabeza. Hasta 60% de las personas que tienen un tumor en la cabeza tienen un dolor de cabeza, pero solo 5% de los que tienen dolores fuertes de cabeza tienen un tumor. Entonces, de las personas que son diagnosticadas con TDA, sí hay algunos que tienen un poco más de riesgo de desarrollar psicosis más adelante, pero no son la mayoría, son la minoría de los casos, ¿sí? Entonces, no es necesariamente un motivo para alarmarte que más adelante te vaya a dar. Con lo que tendría que tener cuidado aquí es, sobre todo les digo, de la causa más frecuente de psicosis en TDA es el abuso del medicamento estimulante. Sí hay algunas personas que pueden desarrollar posteriormente cuadros de psicosis, pero su riesgo no es tan diferente de una persona que no tuvo TDA. Si tienes depresión, también tienes un poco más de riesgo de tener psicosis dentro del cuadro de depresión, pero no es, digamos, tan elevado y tan grave. Aquí Patti Santiago comenta si comentan la psicosis alcohólica. Okay, bueno, hablábamos dentro de todos los diagnósticos que teníamos de cosas que te podían dar psicosis, que uno era el uso de sustancias. Un trastorno por uso de alcohol nos puede llegar a dar psicosis, tanto en la intoxicación como en la supresión. Las series normalmente nos suelen reportar que es más frecuente durante la supresión, en lo que le llamamos la abstinencia, ¿no? Una persona que suele tener estos episodios de tomar muy frecuente y durante mucho tiempo, al momento que deja de tomar, suele pasar, es frecuente que tengan síntomas de psicosis que suelen, no, digamos, quitarse cuando se pasa estos momentos de abstinencia. ¿Sí? No necesariamente es una psicosis por siempre. El problema también que tiene más adelante la psicosis por alcohol es que pues las personas que ya tienen ese grado de consumo de alcohol, es difícil que dejen de tomar. Entonces, una persona que ya hizo psicosis después de tomar, va a tener mucho riesgo de volver a tener psicosis después de tomar más adelante. Y otro problema que tenemos con la psicosis alcohólica es que te favorece que más adelante desarrolles una patología que es la demencia. Y la demencia, recordemos, pues son problemas que normalmente se dan en la edad adulta mayor, en la cual tienes problemas de organización, de memoria, de pensamiento. Y en esta etapa también hay personas con demencia que desarrollan psicosis. Entonces, hay varios puntos desde el cual el tomar psicosis nos da más riesgo. Incluso también las personas que llevan mucho tiempo tomando alcohol tienen deficiencia de vitamina B1, también de vitaminas B12, y la deficiencia de estas vitaminas en las personas que no toman alcohol también puede provocar psicosis.
Entonces les decía, cuando alguien nos llega con psicosis, pues tenemos que ir viendo todas las causas que nos la pudieran dar. Si tiene el antecedente de ser una persona con alcoholismo, tenemos que ver sus niveles de vitaminas, suplementar normalmente con tiamina, dar medicación durante la abstinencia para prevenir que les dé psicosis y, por supuesto, dar tratamiento posteriormente para que deje la sustancia. Si no, es muy complicado prevenir futuros episodios de psicosis. Esme Mejía pregunta, ¿qué tratamiento farmacológico es común en pacientes con psicosis? Los tratamientos que se utilizan son medicamentos que se les llama antipsicóticos, ¿sí? Bastante directo el nombre. A la psicosis le das medicamentos antipsicóticos. No hay necesariamente hasta el momento ningún antipsicótico que haya demostrado ser mejor que otro, pero lo solemos escoger con base en el perfil de efectos adversos, de su costo que tenga en cada paciente. Entonces, cuando nos llega un paciente con psicosis, pues evaluamos este tipo de cosas para darle alguno de estos antipsicóticos. En general hay dos grandes familias de antipsicóticos, que son los de primera y segunda generación. Por hablar algunos de sus efectos adversos, los de primera generación es más frecuente que den rigidez, que den salivación, y a lo mejor algunos tienen por eso esta imagen de algunas personas que al darles el tratamiento se quedan como con cara rígida y con salivación aumentada. Los de segunda generación no suelen dar estos síntomas, pero suelen dar más aumento de peso. Entonces, si nos llega también en costos suelen variar. Si bien ya los medicamentos de segunda generación con el advenimiento de medicamentos genéricos ya son más económicos, en general los fármacos de primera generación son más baratos que los de segunda. Entonces también eso interfiere en ocasiones con qué tratamiento le vamos a dar. Si tenemos un paciente que ya de por sí llega a nosotros con sobrepeso, pues le empezaremos a recomendar un medicamento que no aumente tanto el peso, porque en la efectividad de la psicosis todos suelen demostrar una efectividad similar, a menos que tengas un tipo de psicosis en el cual no respondiste a otros tratamientos, que se le llama psicosis resistente o esquizofrenia resistente. Ahí sí hay un medicamento que utilizamos más a menudo que se llama clozapina. Pero esto solo lo utilizamos cuando ya se ha demostrado que el paciente no mejoró con 2 o más medicamentos en él. Y esto solo es alrededor del 30% de las personas con esquizofrenia. Ok. María Amparo Mendiola Velázquez. Después de dejar el medicamento, ¿cuánto tiempo puede llegar a un nuevo episodio? Híjole, las recaídas lamentablemente son impredecibles aún. Si la persona, si después de, digamos, no sé exactamente los casos, comentamos que cada caso es diferente, pero vamos a hablar de la generalidad. Una persona que deja su medicamento, si lo seguimos a 5 años, hablábamos que hasta el 90% vuelve a tener un episodio en los siguientes 5 años. ¿Qué tan pronto va a llegar? No lo sabemos. Hay personas que les empieza luego de dejar el medicamento, hay personas que les empieza meses después. Tampoco tiene nada que ver que una persona lo tomó 2 años como por creer que esto nos tiene más protegidos. Entonces, las recaídas son impredecibles. Hay personas que les da la recaída de golpe, hay otros que les empieza a dar síntomas poquito a poquito, hay personas que la recaída les da en los próximos días, hay otros que les toma meses e incluso un par de años en que les dé la recaída. Si hay unos que les da síntomas antes, empiezan a estar irritables, empiezan a no dormir, hay otros que les da sin aviso previo de la noche a la mañana. Entonces, lamentablemente no tenemos aún una respuesta para esa pregunta. Bueno, y aquí Pati Santiago, ¿entonces es genético? Pues le llaman... normalmente nosotros tenemos la idea que genético es un gen, una característica. Es decir, mi papá me pasa... ¿en cuál lo pondremos? El que aprendemos en la escuela, ¿no? Mi papá me pasa el gen para hacer taquito la lengua. Esas son rasgos que se heredan por un solo gen. La esquizofrenia es multifactorial y multigénica. Es decir, necesitamos la combinación de muchísimos genes y además de cosas en el ambiente, como hablábamos.
es un 80% genético y un 20% ambiental. Entonces, cuando me dicen es genético, no en el sentido clásico, es un 80% genético, pero no se debe a un solo gen, es la combinación de muchísimos genes. Y luego necesitamos, además de una participación ambiental, vamos a ponerlo en riesgos también de familia para que quede más clara esta. Si mi papá tuviera esquizofrenia, yo tengo un riesgo de 10% de tener esquizofrenia. Si yo no tengo ningún familiar con esquizofrenia, mi riesgo de tener esquizofrenia es 1%. Entonces ya vieron, si tienes un familiar, te aumenta el riesgo. Pero, por ejemplo, si yo tuviera un gemelo idéntico a mí que tiene esquizofrenia, mi riesgo de tener esquizofrenia solo es del 50%. Es mucho más alto, pero quiero que vean cómo no por tener exactamente los mismos genes, es, digamos, una predicción exacta a tener esquizofrenia. Sí, entre más genes tengas, más proclividad tienes, pero no es el único determinante. ¿Sí? Espero que con ese ejemplo se haya entendido un poquito mejor. Yo creo que sí, yo creo que ha quedado todo muy, muy claro. Pues bueno, nos vamos a comenzar a cerrar, porque se nos está acabando el tiempo. Okay. Si tuvieran más dudas, nos pueden escribir en las redes sociales y nosotros les contestaremos. Y bueno, pues como conclusión, yo creo que de todo lo que hablamos, es esto que mencionaron hace rato, las preguntas, es tanto saber que tengo alguna predisposición, tenerla como ahí medio checada, pero también acompañarlo como de otras cosas, ¿no? Como ir con el médico, estar ahí al pendiente. Y también esta parte sobre una vez que ya presenté o presento síntomas de psicosis, ir de la mano con un profesional, tener un tratamiento o sea, de medicamentos que, como lo explicaba el doctor, eso va a estabilizar al paciente y además acompañarlo de un tratamiento psicológico, psicoeducativo, ¿no? O sea, todo un equipo de tratamiento, ¿no? Y bueno, también como hace rato mencionaba el doctor, la importancia de estas redes de apoyo, ¿no? De la familia, que son los primeros que se dan cuenta, ¿no? Entonces, sí juegan un papel muy importante en la evolución de este padecimiento. Bien. Y pues bueno, nada, sin más por ahora. Quiero agradecer al doctor por su tiempo, por su valiosa información. Estoy segura que nos va a ayudar muchísimo esto que nos dijo. También se ve que la gente estaba muy pues al pendiente de todo esto que usted iba comentando. También quiero agradecer al público por su interés, por estar sintonizados. Y les queremos recordar que el siguiente webinar es el 4 de marzo sobre trastorno límite de la personalidad. También al mismo horario, que es a las 6 de la tarde. Y bueno, así como el doctor que también trabaja en Grupo Médico Carracci, es un lugar con especialistas que les van a dar la mejor atención. Entonces, ya saben, pueden contactarnos y ahí los van a atender y los van a ayudar. Y les voy a recordar aquí nuestras redes sociales, que es fanpage y página de YouTube, es @Grupo Médico Carracci, Instagram GM Carracci y Twitter Carracci. Pues espero hayan disfrutado este webinar, que les haya sido de mucha ayuda. Y bueno, los vemos el siguiente webinar, el siguiente jueves, bueno, dentro de 15 días. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.